tratar el trabajo de flujos y archivos de la materia de programación orientada a objetos. ¿Qué es un archivo? Es una entidad lógica compuesta por una secuencia finita de bytes, a la que se le asigna un nombre y se almacena en un disco. Los archivos son agrupados en directorios dentro del sistema de archivos y son identificados por un nombre de archivo y una extensión. Dependiendo de cada sistema de archivos, los ficheros pueden tener atributos particulares como, por ejemplo, fecha de creación, fecha de última modificación, solo lectura, ocultos de sistema, dueño y permisos de acceso. Aquí tenemos el ejemplo donde está un archivo, nuevo documento de texto. Ese es el nombre del archivo. TXT es la extensión, lo que va a ser de qué tipo va a ser el archivo. Este, por ejemplo, es de texto, pero podría ser de video o de otra cosa. Y esos son los atributos: fecha de modificación, tipo y tamaño. Hay muchos más, pero esos son los más comunes. Registro. El registro de archivos nos ayuda a que la información que utilicemos en algún software pueda guardarse en un archivo para cuando volvamos el programa, nuestro registro no se haya borrado. Sí, por ejemplo, si nosotros programamos algo y queremos que cuando volvamos a ejecutar el programa esos datos sigan ahí, podemos hacer un archivo, un registro, para que esos datos se hayan guardado al cerrar el programa. Tipos de archivo. Podemos dividir los archivos en dos grandes grupos. Estos son los ejecutables y los no ejecutables a archivos de datos. La diferencia fundamental entre ellos es que los primeros están creados para funcionar por sí mismos y los segundos almacenan información que tendrá que ser utilizada con ayuda de algún programa. De todos modos, la mayoría de los programas llevan otros archivos que resultan necesarios aparte del ejecutable. Esos archivos adjuntos que requieren los programas son necesarios para su buen funcionamiento y aunque pueden tener formatos distintos, no pueden ser separados de su programa original. O al menos si queremos que siga funcionando bien, dentro de los archivos de datos se pueden crear grupos especialmente por la temática o clase de información que guarden. Aquí tenemos operaciones básicas con archivos, que es en Java. Aquí tenemos la primera, que es crear archivo. Se crea un objeto de la clase NewFile, se toma como parámetro un string que contendrá la ruta donde se crea el archivo. Aquí tenemos ya el método para crear un archivo. Se usa la clase FileWriter y se crea un objeto llamado file y toma como parámetro la ruta, que es un string que contiene la ruta donde se va a crear el archivo. Escribir en un archivo. Se crea un objeto de la clase BufferWriter que tomará como parámetro un objeto de la clase NewFile. Para escribir en el archivo usamos un método de la clase BufferWriter que tiene como parámetro un string y ese string contendrá lo que queramos poner en el archivo. Aquí tenemos el método, usamos la clase BufferWriter y tomamos como parámetro el objeto de la clase FileWriter y que tiene como parámetro la ruta del string. Y esto lo que va a hacer pues es escribir en el archivo. Leer archivo. Aquí utilizamos la clase FileReader que tomará como un parámetro un string que contiene la ruta del archivo. Después, para poder guardar ese contenido en un string, se utiliza el método readLine de la clase FileReader. Y aquí tenemos el método, se toma como un string vacío temp, donde vamos a guardar lo que queremos mostrar en consola o lo vayamos a guardar, o sea, sacar lo que del archivo. Y aquí está el método. Eliminar un archivo. Este es más sencillo, simplemente se crea un objeto de la clase file y se toma el método delete. El parámetro que toma la clase file es un string y que contiene la ruta. El ejemplo anterior de las operaciones básicas de los archivos en Java, voy a ejecutar un programa que lo que va a hacer es crear un archivo, escribir en él, leerlo y posteriormente eliminarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre del archivo, en este caso archivo.txt, y vamos a crearlo y como ven aquí va a aparecer. Entonces ahora vamos a escribir en él, probando, y aquí vamos a ver que aparece efectivamente que sí se escribió. Y ahora lo que vamos a hacer es que lea lo que escribimos ahí, lo vamos a mostrar en pantalla y aquí está, probando. Y ahora lo que voy a hacer es eliminar el archivo que creamos. Para eso vamos a eliminar archivo y el nombre de archivo, archivo.txt. Y como ven se eliminó y eso serían las operaciones básicas de los archivos. Tipos de accesos a archivos. El tipo de acceso al archivo que se utiliza depende de la clase de datos que el archivo contiene. Hay tres tipos de acceso a archivos: secuencial, para leer y escribir archivos de texto en bloques continuos; aleatorio, para leer y escribir archivos de texto a binarios estructurados como registros de longitud fija; binario, para leer y escribir archivos estructurados arbitrariamente. El acceso secuencial está diseñado para utilizarlo con archivos de texto sin formato.
Se considera que cada carácter de un archivo representa un carácter de texto a una secuencia de formato de texto. Como un carácter de nueva línea, los datos se almacenarán como caracteres ANSI. Aleatorio. Un archivo abierto por acceso aleatorio se considera que está compuesto de un conjunto de registros de longitud idéntica o de conjuntos de campos que contienen información. Se pueden utilizar tipos definidos por el usuario para crear registros compuestos por numerosos campos, cada uno de los cuales puede tener diferentes tipos de datos. Los datos se almacenan como información binaria. El acceso binario permite utilizar archivos para almacenar datos de cualquier modo que se ajuste a las necesidades, ya sean numéricos, de cadena o ambos. El acceso binario es similar al aleatorio, excepto que no se hagan suposiciones acerca del tipo de datos o de la longitud de registro. No obstante, es necesario conocer cómo se escribieron exactamente los datos en el archivo para poder recuperárselos correctamente. Por ejemplo, si almacena una serie de nombres y números de teléfono, debe recordar que el primer campo, el nombre, es texto y el segundo es el número de teléfono, es numérico. Y esto sería todo.